Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este texto bíblico. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, porque tu palabra, Dios, es real. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará, Señor. Padre, perdona nuestras ofensas y ayúdanos, Dios, siempre a estar en comunión contigo, Señor. Perdónanos, Dios, si hemos ofendido a alguien, Señor. Queremos que tú siempre estés en contacto con nosotros porque te necesitamos. Gracias, Espíritu Santo del Señor. En el nombre de Jesús, el Centro Cristiano del Amor de Dios, diga amén y un aplauso fuerte. Recuerdo contundentemente el pasaje bíblico cuando Jacob estuvo peleando con el ángel allá en Betel, Peniel. Dice la Biblia que estuvo peleando hasta que rayó el alma, porque sostuvo a aquel hombre y le dijo: bendíceme. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob, que significa usurpador. Y le dijo: ya no te llamarás más así, te llamarás Israel. Y de allí salieron 12 tribus, los 12 hijos de Israel, que ya no era Jacob, sino Israel. Y de allí sale el pueblo de Israel como tal. Dios bendiga a Israel, Dios bendiga esa nación, porque aún sigue siendo pueblo de Dios. Y en ese pueblo establecieron leyes por medio de Moisés, cuyas leyes fueron un año hasta que llegase la simiente. Y la simiente llegó y espiritualizó esa ley y rompió esquemas a Jesucristo. Y por haber roto esquemas se metían tantos problemas, porque había gente de verdad que vivía bajo una religiosidad en el pueblo de Israel. Era tan estricto la ley mosaica que decían: si el día sábado había alguien que tenía una necesidad, no hay que cumplir ese sábado, y no ayudaban a la persona. Y Jesucristo en oportunidades los llamó hipócritas. ¿Qué hombre de vosotros que si tiene una ovejita, se acuerdan? ¿Qué hombre de ustedes si tiene una ovejita y se cae en un hoyo en un día de reposo, no va y la saca? Es necesario hacer el bien en el día de reposo. Y había un velo que entre judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. ¿Por qué no se hablaban? Alabado sea el nombre de Dios. Jesucristo rompió aquello. Jesucristo rompió el esquema. Jesucristo rompió el dogma. Jesucristo rompió el paradigma. Y muchas veces nosotros también tenemos esos dogmas. Muchas veces tenemos, y te lo
impacto en esto. Aquella mujer quedó impactada con una palabra que Dios le dijo. Jesucristo le dijo, porque Jesucristo es Dios. Cuando esta mujer, Jesucristo le dice, y ella cayó en aquella cosa literal, porque lo vio desde un punto de vista literal. Bendito sea el nombre del Señor. Aquella mujer, pero si tú tienes agua, ¿por qué me pides agua? ¿Cómo es eso? Parece contradictorio. Porque Jesucristo se refería al agua de la vida eterna. Jesucristo no se refería a un agua literal, porque cualquiera que bebe de esa agua va a tener siempre sed. ¿Cuántas veces no bebemos agua y dentro de 2 horas tenemos sed? Pero el que bebe del agua que Cristo da jamás tendrá sed. Bendito sea el nombre del Señor. Ese agua que Cristo da. Jesucristo rompió el velo. Jesucristo rompió el esquema.